La entrevista. Señores, voy a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Señores, voy a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto y tiene diosa de los encantos y tiene su corona de reina, lo bello. Aquí está el Magdalena. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido. Y ese nombre de diosa es de gente que tenga su grado distinguido. Y ese nombre de diosa es de gente. A las 9:38 de la mañana escuchamos La Diosa Coronada, una de las canciones más hermosas y conocidas del maestro Leandro Díaz. Tanto que hasta Gabriel García Márquez utilizó una de sus frases como resumen de su novela El amor en los tiempos del cólera. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Porque vamos a hablar precisamente de el impacto que tuvo nuestro Nobel Gabriel García Márquez en muchas personas, en muchos escritores. Y pues hoy nos acompaña el médico español Juan Valentín Fernández de la Gala, quien se dedicó 7 años a investigar la relación de la obra de Gabriel García Márquez con la medicina y sus fuentes de inspiración. Esto para su tesis doctoral en antropología forense, ahora convertida en un libro de 650 páginas que la Fundación Gabo publicó el año pasado con el auspicio de las organizaciones médicas Cosalud y Fundación Contigo. Juan Valentín, bienvenido a Radio Nacional de Colombia. ¿Qué tal? Buenos días. Un fuerte abrazo transatlántico, ¿verdad? A todos los que componéis la mesa y a todos los colombianos y a todas las colombianas que nos escuchan en este momento. Bueno, qué grato tenerla aquí, un invitado muy especial y bueno, es ideal que usted nos hable de cómo nace este libro que usted nos dedica y le dedica el tiempo de investigar de qué se trataba todo este tema de los médicos de Macondo que usó nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Así que adelante. Bueno, casi siempre todo el mundo me suele preguntar cómo es que un español se ha dedicado a estudiar la medicina en la obra de García. No tendría que ser un colombiano más bien el que se dedicase a esto, ¿no? Y la verdad es que fue un colombiano, el doctor Sánchez Torres, de la Universidad Nacional de Colombia, fue el primero, fue el verdadero pionero que empezó a indagar en este tipo de aspectos. A mí lo que me llamó mucho la atención fueron dos cosas fundamentalmente. Primero, el hecho de saber que el extraordinario rigor y la solvencia clínica que hay detrás de muchos de los pasajes clínicos que aparecen en la obra de García Márquez. Piensen, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera y cómo la novela se abre precisamente con una intoxicación por cianuro descrita magistralmente como extraída casi de un manual de toxicología, ¿no? O piensen, por ejemplo, en el suicidio por ahorcadura que aparece en la hojarasca, ¿no? La verdad es que cada vez que aparecía un pasaje clínico, la resolución era extraordinaria. Yo sospechaba que detrás tenía que haber algún tipo de asesor médico. Y entonces, en una ocasión que en París me encontré con Gonzalo, el hijo menor del escritor, le pregunté, Gonzalo, ¿quién asesoraba a tu padre en estas circunstancias? Es decir, ¿qué médico amigo le orientaba en este punto? Y él me desengañó y me dijo, mi padre no tenía un asesor médico. Mi padre tenía todo un equipo médico a su servicio, donde había psiquiatras, pediatras, médicos forenses, médicos generalistas, y a ellos les daba la lata de día y de noche y los llamaba a horas intempestivas para preguntarle, ¿cómo podría yo matar a este personaje pero que me dure 3 capítulos? ¿O cómo podría yo matar a este otro pero que muera inmediatamente? Es decir, hay detrás de la solvencia extraordinaria de García Márquez, hay un
un verdadero equipo de profesionales de la medicina que son los que están sosteniendo el armazón de ese prodigio, ¿verdad? Ok, bueno, Juan Valentín, desde la perspectiva médica, ¿cómo interpreta usted la epidemia del insomnio y el olvido que asoló a Macondo? Bueno, yo creo que es una verdadera crítica, ¿no?, al hecho de que si olvidamos nuestra historia nos sentimos absolutamente perdidos, ¿no? También es verdad que hay detrás de todo eso una relación amistosa con otro médico, que es el doctor Fernández Guardiola, que era experto, era un neurofisiólogo mexicano, experto en cuestiones relacionadas con el insomnio y con la memoria. Por tanto, el García Márquez se basó en muchas conversaciones de madrugada, ¿verdad? Muchas veces con un whisky en la mano, casi de parranda. Escuchando vallenato. Claro. Exactamente. Le encantaba el vallenato. ¿Verdad? Y para arañar en la superficie de lo que puede suponer, de las conexiones sospechosas que hay entre el olvido, la memoria y el insomnio. Sabemos que cuando una persona, por ejemplo, es privada del sueño, se producen inmediatamente fenómenos de pérdida de memoria. Esto lo sabía muy bien el doctor Fernández Guardiola, y algunos de sus discípulos, Leo, han querido ver a Melquíades detrás de él, porque de alguna manera él pasaba largos periodos dentro de su estrecho laboratorio, donde tenía un electroencefalograma conectado a un gato y seguía los periodos de vigilia y de sueño del gato, y en el electroencefalograma pues veía un poco el trazado enigmático, casi como si fueran signos en sánscrito, ¿verdad?, como aparece en 100 años de soledad, que nos dan la clave cifrada sobre el insomnio, ¿verdad?, y el olvido también en las personas. Bueno, usted me hace pensar en algo, y es que para muchos colombianos lo que sucede en la obra de García Márquez no es ni tan mágico, es de hecho muy cotidiano. Me he visto en situaciones así donde me preguntan que si he leído esos libros y que qué tan diferentes de la realidad son, y yo digo, no, realmente muchas de esas cosas sí las hemos vivido. Entonces ahora la otra perspectiva sería, esta obra de García Márquez sería una manera de que nosotros los de a pie convivamos más con la medicina o la encontremos más cercana a nuestras vidas. Yo estoy seguro de que cualquier persona que tenga alguna inquietud médica, con las pequeñas orientaciones que aparecen en ese libro de la Fundación Gabo, que se llama Los médicos de Macondo, podrán perfectamente aprender medicina en la obra de García Márquez. Yo a mis alumnos de la Facultad de Medicina, que enseño historia de la medicina allí, siempre les recomiendo la lectura. No solamente como un ejercicio de solaz, ¿no?, o de distracción cultural, sino también porque me parece que es una verdadera lección para un médico. Uno abre un libro y aprende empatía, porque aprendes a sintonizar con los sentimientos, con los pensamientos del protagonista. Es decir, es un verdadero ejercicio de empatía. Hay extraordinarias conexiones sorprendentes, misteriosas, entre el mundo de la medicina y el mundo de la literatura. De alguna manera, cuando la tarea del médico empieza justamente cuando el paciente se sienta frente a él y se inicia un diálogo, se inicia una conversación. Es decir, nosotros también, mientras ese diálogo está sucediendo, estamos escribiendo una historia. Lo que ocurre es que nosotros lo llamamos historia clínica, pero también los médicos escribimos historias. Juan Valentín, te saluda Mauricio Jaramillo. ¿Cómo llega alguien a hacer este vínculo que me parece a mí no es tan evidente? Yo he leído a García Márquez y de verdad no se me hubiera ocurrido meterme, por ejemplo, en este universo biológico o médico. ¿Te inspiraste en alguien? ¿Hay alguien que haya hecho este vínculo entre la literatura y la medicina con la obra de otro autor? ¿O en realidad esto, tú leyendo a García Márquez, se te empezó a ocurrir, te empezaron a llegar las ideas? ¿O es más una idea que viste en alguien? Pues mira, yo en el momento en que descubrí la literatura fascinante de García Márquez, que me parecía absolutamente seductora, yo era estudiante de medicina.
Entonces, fundamentalmente, yo leía por las tardes porque me parecía una buena forma de desconectar con el espíritu quizás excesivamente frío y cientifista, ¿no? Al que así yo asistía por las mañanas en la facultad, ¿no? Me parecía que era un buen antídoto, ¿no? Y luego, paradójicamente, yo me encontraba al abrir aquel libro con que los temas que habíamos estado tratando en clase en la mañana aparecían de nuevo en las páginas, ¿no? Aparecía, por ejemplo, como ocurre en La mala hora, aparecía un test para detectar la glucosa en la orina. Es decir, como me habían explicado en clase de bioquímica justo por la mañana. Es decir, a mí me parecía sorprendente que yo, tratando de huir de la medicina por las tardes, me encontrase con ella de bruces en las propias páginas de García Márquez. Y entonces, pues a partir de ahí empecé a notar en los márgenes, hacía pequeñas señales, ponía signos de admiración, hacía algún pequeño subrayado, y entonces cuando pasó el tiempo y recorrí otra vez aquellos libros que compraba en mi etapa universitaria, me encontré que estaban absolutamente cuajados de notas al margen, y pensé, de aquí podría salir perfectamente un trabajo de investigación, una tesis doctoral, y enseguida que lo propuse, pues encontré a mi alrededor pues algunos profesores también convencidos del papel de la literatura en la medicina, ¿no? Y apoyaron la iniciativa, ¿no? En España se ha estudiado mucho a Baroja, por ejemplo, en ese sentido. Baroja, que era médico, y también aparecen muchas referencias médicas en su obra. Y lo mismo ocurre con el Quijote. También hay una cantidad de estudios sobre los aspectos médicos que aparecen en el Quijote de Cervantes. Y lo mismo ocurre con la Celestina. La Celestina de Fernando de Rojas también aparece esa misma, o sea, se han hecho estudios al respecto. Pero creo que es la primera vez que se hace algo parecido con Gabriel García Márquez, a excepción, como les digo, de la obra, una obrita de unas 50 páginas, pero deliciosa y muy recomendable, que es del doctor Sánchez Torres, Fernando Sánchez Torres. Bueno, Juan Valentín, hemos hablado con usted y cuenta cosas muy interesantes y de su pasión y su curiosidad por investigar todo lo que tenía que ver con la obra de Gabriel García Márquez, pero yo sí quisiera que usted me cuente ese episodio médico, el que usted dijo más curioso que encontró dentro de esta investigación. Bueno, a mí el que más curioso me ha parecido, ciertamente, probablemente sea el que abre El amor en los tiempos del cólera con una intoxicación cianhídrica, una intoxicación por cianuro, la que causa la muerte de Jeremías de Saint-Amour, que además está inspirada en un episodio que vivió realmente el propio Gavito en Aracataca cuando murió don Emilio el Belga, que era un amigo de su abuelo, ¿no? Que se intoxicó también con cianuro. Y la descripción que hace del cadáver, del estado del cadáver, por ejemplo, ¿no? La rigidez del cadáver, que es muy característica, la rigidez de los cadáveres cuando se intoxican por cianuro aparece mucho antes que en condiciones normales. O la córnea se mantiene transparente por mucho más tiempo. Y Gabo también lo refleja ahí, decía que el cadáver tenía las pupilas diáfanas, ¿no? Y luego el inconfundible olor a almendras amargas que impregnaba toda la habitación cuando entraron allí. Es decir, el rigor, que a fin de cuentas era periodístico, porque si Gabo fue algo, aparte de un gran escritor de ficción, fue un extraordinario periodista de un rigor de excelencia, ¿no? Y ciertamente lo demuestra en la documentación médica de su obra. Oiga, sí, una de las escenas que más impactó en el inicio de este libro. De verdad, Juan Valentín, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a Radio Nacional para escuchar esa pasión que usted tenía por investigar sobre la medicina en la obra de nuestro Nobel, que tanto nos hace sentir orgullosos. Siempre será bienvenido a Radio Nacional. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante desde Colombia, allá en España. Fuerte abrazo a todos ustedes. Me alegra además haber dado un poco el contrapunto, porque he visto que la conversación inicial trataba sobre el difícil tema que nos aguarda el próximo domingo, ¿no? De la paz en entredicho en la zona de Gaza. Confiemos en que sea así y tengamos esperanza. Le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias y seguimos con más del Calentado.